señores, hoy les saluda Janet Pinto desde El Salvador. Y en nombre de Mefasa Pharma y la familia Cisticran, reciban ustedes un cordial bienvenida. Gracias a todos ustedes que han reservado un valioso tiempo. Estamos muy complacidos de que nos puedan acompañar en el lanzamiento de nuestros productos. En este caso es el Cisticran Plus y Cisticran Nox. Este evento donde estamos reunidos con médicos urólogos de 5 países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estamos seguros que este encuentro contribuirá de manera positiva en la educación médica de cada uno de ustedes. Agradecemos la confianza que siempre ponen en Mefasa Pharma y en todas las marcas que Mefasa Pharma tiene. Esperamos que el mismo cumpla con sus expectativas. Esta noche para nosotros, pero la madrugada para el doctor Ruiz. Muchas gracias, doctor, porque lo estamos desvelando, pero con mucha ansia. Tenemos el conferencista es el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, quien estará impartiendo el tema Una nueva visión en el manejo de las infecciones urinarias. El currículum del doctor Ruiz es muy extenso y hemos tratado de extraer algunos puntos muy relevantes. Médico especialista en urología del Hospital Universitario de Getafe, jefe de servicio de urología en el Hospital Universitario Santa Cristina, director del Instituto de Urología madrileño, miembro también de la Asociación Española de Médicos Escritores, autor de 4 ensayos médicos divulgativos distribuidos en 28 países. Y algo bien importante es que el doctor es conferencista internacional, miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores y autor de 4 ensayos médicos también importantes. Esto sería parte del currículo del doctor, el cual pues nos sentimos muy halagados, doctor, de que usted esté compartiendo con nosotros y pues que el tiempo y la distancia no nos detiene. Estamos pues listos, todo el micrófono y toda la pantalla es para usted. Bueno, Janet, muchísimas gracias por la presentación. Es para mí un placer compartir con todos ustedes esta charla. Ante todo, dar las gracias a Mefasa Pharma para que pueda participar yo esta noche aquí en Madrid y tarde allí en cada uno de sus países en Centroamérica, para hablar sobre un tema que me parece que es muy interesante, que es sobre la utilización del arándano rojo, la nosamicina, el ácido ursólico en las infecciones urinarias. Como bien ha dicho, soy jefe de servicio de urología del Hospital Santa Cristina y lo que voy a intentar es darles un poco la experiencia que tenemos nosotros aquí en España con este tipo de productos que a partir de ya mismo ustedes van a poder tener en cada uno en su país. En principio, bueno, lo que vamos a empezar va a ser primero hablar sobre un poco cosas muy genéricas que ya todos ustedes conocen, pero simplemente es para refrescar un poco las ideas y luego, evidentemente, meternos en la harina de los productos que se van a presentar. Por un lado, recordar, evidentemente, que las infecciones urinarias habitualmente están producidas sobre todo por enterobacterias gram negativas, entre ellas E. coli en el 80% de los casos, que las pilosidades o las fimbrias lo que hacen es incrementar la virulencia de estos microorganismos. Simplemente recordarles cómo las pilosidades o fimbrias, las tipo 1, son complejos de aminoácido y azúcar que les permite adherirse precisamente a las bacterias o las células uroteliales. Y por otro lado, otro tipo de fimbrias o tipo P que tienen apetencia por el riñón y que producen infecciones en esas localizaciones. Evidentemente, son aquellas que producen lo que conocemos los urólogos como las pilonefritis. Pero realmente, ¿cuáles son las defensas naturales de las vías urinarias? Pues simplemente recordarles cómo, evidentemente, ya simplemente la composición y el pH de la orina lo que hace es que evita la proliferación bacteriana, porque la orina habitualmente, cuando está muy diluida o el pH es muy bajo, la osmolaridad es muy alta, o cuando hay un contenido elevado de urea y de ácidos orgánicos, pues lo que hacen es inhibir el crecimiento de este tipo de bacterias. Por otro lado, la inmunidad del aparato urinario también es importante, pues ante cualquier infección siempre aparecen los neutrófilos
y aumenta la síntesis de las inmunoglobulinas, sobre todo las IgA, que son las que más previenen y nos defienden de las infecciones urinarias. Por otro lado, conocen que existe la proteína de Tans-Fosfat, o también llamada uromodulina, que saben que se produce en el riñón y que está en altas concentraciones en la orina. Presenta una cadena de manosa que satura precisamente estas fimbrias que hemos hablado anteriormente de las bacterias y que bloquea la adherencia precisamente al urotelio. Y por último está la flora del introito vaginal, que como conocen habitualmente está habitada por el lactobacillus, que lo que hace es que mantiene la acidez a nivel de la vagina, pues produce el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno, que es una barrera contra los patógenos urinarios. Por otro lado, ¿cuáles son los factores que incrementan la infección urinaria? Pues recordarles simplemente que evidentemente que el 50% de las mujeres a lo largo de su vida tendrán una infección urinaria y de ellas aproximadamente el 30% tendrán infección urinaria de repetición. Dentro de los factores que incrementan la infección de tracto urinario está la genética. Ya saben que hay determinados fenotipos que tienen determinadas personas que lo que hacen es que tienen más receptores para que las bacterias tengan más apetencia y se puedan, por decir así, adherir fácilmente a las células epiteliales de la vagina. Con lo cual, esas personas tienen más posibilidades de tener infecciones urinarias de repetición. Por otro lado, la edad. Recordarles que con mucha frecuencia, la etapa más frecuente de las infecciones urinarias son la menopausia y que el 80% de las infecciones suele suceder con las relaciones sexuales, sobre todo habitualmente 24 horas después. Por otro lado, la colonización fecal, evidentemente ya saben que cuando hay un estreñimiento se favorece la ocupación permanente precisamente del colon y de la zona del recto por parte del E. coli. Recuerden que evidentemente la transmisión del virus suele ser fecal, perineal y luego uretral. Con respecto a la inmunidad, recordar que en la infancia, sobre todo, que suele haber un grado de inmadurez porque hay una disminución de dos tipos de inmunoglobulinas, sobre todo la IgG y la IgA, que son determinantes para combatir las infecciones urinarias, y por otro lado los adultos diabéticos, porque ya saben que en aquellos, evidentemente, las defensas están más bajas y tienen más posibilidades de tener infecciones urinarias de repetición. Por otro lado, existen las anomalías anatómicas, sobre todo en los niños, el tema de los reflujos vesicoureterales, que favorecen las infecciones urinarias de repetición y las pilonefritis, y por otro lado, aquellos pacientes que tienen vejiga neurógena que habitualmente no vacían adecuadamente la vejiga, con lo cual necesitan sondarse y habitualmente tienen más posibilidades y más riesgos de una infección urinaria de repetición. Con respecto a los factores iatrogénicos, evidentemente todos somos conscientes que cuando hay un sondaje vesical o cualquier manipulación instrumental de la vía urinaria, ya sea cuando hacemos una cistoscopia, pues evidentemente tenemos mucho más riesgo de que se produzca una infección urinaria. Con respecto al diagnóstico, pues simplemente recordar algo que ustedes están viendo en la consulta todos los días, evidentemente como urólogos, y efectivamente es que los síntomas habitualmente por los cuales nos vienen aquellas personas con infección de orina son una disuria, una polaquiuria, un mal olor de orina, y siempre hacemos una recogida de la orina del chorro medio y hacemos un análisis microscópico. Evidentemente, cuando hay una piuria o más de 5 leucocitos por campo, cuando hay bacterias en el sedimento, cuando hay la presencia de la esterasa leucocitaria, que simplemente recordarles que es una enzima urinaria que está producida por la destrucción de los leucocitos en la orina y que sucede habitualmente cuando hay una infección de orina, o cuando hay una presencia de nitritos, evidentemente que saben que es cuando los nitratos se reducen a nitritos precisamente en presencia de las bacterias gram negativa, pues bueno, todo esto evidentemente hay que conocerlo porque todo esto nos quiere decir que estamos ante una infección de orina. Por último, evidentemente, siempre utilizamos el cultivo, que es fundamental que haya más de 100.000 unidades de colonias para decir que hay una infección urinaria, pero recuerden que si hay una clínica simplemente con que haya 100 unidades formadoras de colonia, podemos decir que hay una infección urinaria. Y por último, el análisis de sangre, que solamente lo utilizamos cuando puede haber una mayor gravedad en una infección urinaria, sobre todo con fiebre. Recordarles cómo la proteína C reactiva suele estar elevada siempre en esos casos, cómo puede haber un aumento de la procalcitonina, que nos dice que hay una inflamación grave y que es muy importante sobre todo en lactantes, porque los lactantes, esto nos puede hablar de que puede haber pilonefritis y saben, si hay más repetición de pilonefritis puede haber hasta una insuficiencia renal con el paso de los tiempos.
y simplemente que también suele haber un aumento de la interleuquina 6 y la interleuquina 8 en sangre, sobre todo cuando hay una pielonefritis debajo. Respecto a las posibles complicaciones de las infecciones urinarias, pues evidentemente ustedes las ven en la consulta diaria, la posibilidad de una pielonefritis aguda y focal, que debutan siempre con fiebre y dolor lumbar unio bilateral, los riñones tubefactos, agrandados, y habitualmente los podemos ver perfectamente en una ecografía o en un TAC. En los niños con frecuencia pues evolucionan a nefroesclerosis. Por otro lado, otra complicación es la pionefrosis, que como saben es cuando se acumulan sedimentos purulentos en la pelvis renal. Tenemos una hidronefrosis obstructiva y habitualmente tendremos que hacer un drenaje, ya sea con un catéter doble J o una nefrostomía, además de la utilización de antibióticos. Y por último, el acceso renal o perinefrítico por infección urinaria ascendente o siempre hematógena, que normalmente lo que hay que hacer es un drenaje percutáneo o quirúrgico acompañado del tratamiento antibiótico adecuado. Respecto a los estudios de imagen que habitualmente pedimos los urólogos en la consulta, pues es conocido evidentemente que lo que intentamos es detectar si hay una lesión renal secundaria a la infección y de identificar también las alteraciones anatómicas urogenitales que pueda tener el paciente. Por eso siempre empezamos por una ecografía renal y vesical, primero para demostrar si hay obstrucción y segundo para ver si hay cambios asociados con la infección del tracto urinario agudo. Por otro lado, la cisturetrografía convencional con contraste iodados o radionúclidos, pues evidentemente para ver si hay un reflujo urinario y con ello la posibilidad de que pueda haber más infecciones de orina y más posibilidad de pielonefritis. Por otro lado, el renograma con isótopos de MSA, que para identificar si hay en un momento determinado nefroesclerosis y también inflamación aguda. Por último, el TAC, que lo que hacemos es definir las anomalías renales, y la resonancia magnética nuclear para identificar si hay nefrocalcinosis y, muy importante, para ver la evolución de la función y la anatomía. Evidentemente, con la resonancia tenemos la ventaja de que evitamos la radiación. Con respecto a las posibles secuelas de la infección del tracto urinario, que ya son por todos ustedes conocidos y que es importante remarcar, y de ahí el hecho de tomar productos para prevenir las infecciones urinarias, es, por un lado, la pielonefritis crónica. Después de varios episodios de pielonefritis agudas, sobre todo son más frecuentes en los niños y mayor frecuente en aquellos que tienen reflujo. Por otro lado, la pielonefritis santogranulomatosa, que es una pielonefritis bacteriana y con obstrucción crónica. Normalmente se asocia a anomalías urogenitales y habitualmente se suele encontrar una orina purulenta y con proteínas. Una hipertensión pielonefrítica, que puede ocurrir sobre todo en los niños con nefropatía por reflujo, y es una hipertensión en fase tardía. Y por último, la consecuencia más grave que puede haber es la insuficiencia renal, normalmente por el reflujo y asociado por infección del tracto urinario, que a veces incluso cuando es una insuficiencia renal crónica y con el paso de los años puede llegar a necesitar por una bajada de la función renal de un trasplante renal. Bueno, pues vamos a comenzar ya un poco a estudiar un poco qué productos naturales tenemos para prevenir estas infecciones urinarias y que se pueden utilizar. El arándano rojo, que evidentemente ustedes lo conocen porque ya tienen productos de arándano rojo, simplemente recordándoles que del inglés viene de cranberry, viene de craneberry, que significa valla de grulla. Precisamente es por la similitud que tiene la flor con el cuello, la cabeza y el pico de este ave. Recordarles que simplemente es un fruto de 1 o 2 centímetros de diámetro con un sabor ácido. Ya lo utilizaban los indígenas americanos hace unos 150 años con fines medicinales, entre otros la prevención de la infección del tracto urinario, y también los marineros en las largas travesías lo tomaban precisamente para prevenir el escorbuto, como ya saben, por su alto contenido en vitamina C. Si miramos un poco la cronología histórica del arándano rojo que ha tenido en estos últimos 100 años, pues la ven ahí representada. Fíjese que es en 1923 cuando aparece la primera investigación documentada con la hipótesis que precisamente el arándano rojo combatía la infección urinaria, pues acidificaba la orina. Tenemos que remontarnos ya a 1991 cuando se habla que el zumo de arándano rojo americano impide la adherencia del E. coli al uroterio. En 1998 se aprecia
y se empieza a describir las PAC, las proantocianidinas, que son precisamente las responsables del efecto antiadherente que tiene el zumo de arándano. Y por último, en 2005, cuando ya es el año que se confirma que las PAC, precisamente y en concreto las tipo A, las proantocianidinas tipo A, lo que hacen es impedir que el germen se infiltre en las células que recubren el aparato urinario. Respecto a los principios activos del arándano rojo, son por todos ustedes conocidos como está el ácido quínico, que lo que hace es disminuir el pH de la orina y ayuda a inhibir la proliferación bacteriana. Y por otro lado, la proantocinidina tipo A, que es un agregado de varios flavonoides que tiene un enlace tipo A y precisamente lo que hace es que supone que sean mucho más estables y resistentes al calor. Como ven, tienen tres efectos claros, que es el efecto de antiadhesividad bacteriano, impide la fijación del E. coli a las células de la vejiga y también disminuye la adherencia a las células epiteliales vaginales, con lo cual previene la infección urinaria. Por otro lado, el arándano rojo también, las PAC, lo que hacen es proteger la mucosa vesical y lo que hace es facilitar la reconstrucción de la capa de glucosamina a nivel vesical. Y por último, el otro efecto que hace es barrer el E. coli intestinal, pues las PAC se eliminan por heces. Con lo cual, el arándano es eficaz en pacientes con infección de tracto urinario, o sea, que está producido por bacterias resistentes a los antibióticos. Como hemos dicho, ahí tienen lo que es la formulación de la proantocinidina tipo A. Es un compuesto formado por flavanos, que lo que hacen es que están unidos por un enlace tipo A, que son estables, como hemos dicho, resistentes al calor, varios flavonoides con un enlace tipo A, que al final es lo que dan en conjunto la proantocinidina tipo A. Bueno, pues el PAC tipo A se une precisamente a la adhesina de la fimbria de las P, que hemos dicho que habitualmente tienen las bacterias, como de las fimbrias tipo 1, de tal forma que al final estas bacterias quedan flotando en la vejiga y se eliminan precisamente en la misma orina. Reducen aproximadamente el arándano rojo y las PAC tipo A el 65% de los riesgos de infección del tracto urinario y se utilizan también como coadyuvante con los antibióticos para la prevención también. También es eficaz frente a otros uropatógenos diferentes, como ya saben, al E. coli. Respecto a la farmacocinética del arándano rojo, simplemente recordarles que el efecto suele perdurar habitualmente 24 horas, es muy importante para prevenir la infección del tracto urinario a lo largo de todo el día, que la dosificación mínima, como ya saben, son 40 miligramos de PAC tipo A al día y que disminuyen un mínimo de 50% de recurrencias al año. Facilita además la acción del antibiótico y una inhibición de hasta 24 horas también cuando son 72 miligramos de PAC pico activas con pico de actividad a las 6 horas. Como ya saben, el arándano rojo se puede utilizar a partir de los 3 años de edad. Y por último, recordarles que la mejor forma de tomarlos es una dosis nocturna. ¿Por qué? Porque como ya conocen, precisamente por las noches cuando durante más tiempo está la orina almacenada en la vejiga y es cuando más fácil se puede producir una infección del tracto urinario. Respecto a las posibles complicaciones que puede producir el arándano rojo, pues realmente son mínimas. Ya saben que evidentemente como puede haber una mayor eliminación del oxalato en orina, aquellos pacientes que tienen predisposición a formar litiasis o cálculos de repetición, pues tendrían que tener cuidado en la toma del arándano rojo. Por otro lado, puede interaccionar con la toma de fármacos anticoagulantes. Recuerden que los cumarínicos, como la warfarina, pueden interferir precisamente con el arándano rojo y a su vez eso puede favorecer un aumento del tiempo de hemorragia. Y por último, pues raramente puede haber una intolerancia gástrica. Esto prácticamente no se suele ver en la consulta. O sea, con lo cual, como ven, pues es una cosa, es un producto que es muy fácil de tomar y que prácticamente no tiene efectos secundarios. Con respecto a las medidas de prevención de la infección del tracto urinario, pues evidentemente ya se conocen ustedes todos la instauración de las medidas higiénico-dietéticas y entre ellas cosas que se pueden hacer, pues la utilización del estrógeno local, que como ya saben lo que hacen es disminuir el pH vaginal y prevenir las infecciones urinarias, incrementar la ingesta de líquido para eliminar con más facilidad las bacterias, evidentemente siempre la realización de la micción postcoital
la corrección del estreñimiento, porque como hemos dicho, todas aquellas personas estreñidas al final lo que hacen es que mantienen mucho más E. coli en su recto y entonces más posibilidad de que se pueda producir un trasvase del germen al periné y de ahí producir infecciones urinarias. Y por último, siempre la limpieza anal, como ya saben, de adelante a atrás para evitar que los gérmenes se arrastren y al final terminen introduciéndose en la vejiga. Por un lado, recordar que la protocinilina tipo A precisamente inhibe la adherencia de estas bacterias como el E. coli, sobre todo las células del epitelio de la vía urinaria. Bueno, pues simplemente recordarles a modo de resumen la utilización del arándano rojo americano, el efecto antiadhesividad, que lo que hace es que restablece la mucosa vesical, como hemos dicho, la glucosamina, que lo que hace es precisamente producir un arrastre del E. coli en el intestino con la eliminación de este germen ahí, con lo cual nos va a ayudar a la prevención de la infección urinaria. Recordar en la dosificación de 40 miligramos de PAC en dosis diarias para prevenir la infección urinaria. Y por último, que los reducidos efectos secundarios, como hemos visto hace un momento, de posibilidad de litiasis en aquellos pacientes que tienen mucha predisposición y sobre todo la interferencia con los dicumuramínicos, sobre todo en aquellos pacientes que estén anticoagulados, porque sí que puede aumentar el tiempo de hemorragia. Bueno, ya vamos a hablar de otro producto, que es el própolis o el propóleo, que es precisamente un producto muy interesante y que ustedes van a tener comercializado en breve, ahí en cada uno en su país. Bueno, simplemente recordarles que propóleo viene de la palabra pro, defensa, y polis, ciudad. Significa del griego en defensa de la ciudad. Bueno, pues es un producto que ya los egipcios lo utilizaban en la antigüedad por su propiedad antiputrefacción, precisamente para embalsamar a los cadáveres. Se han utilizado también como antiepiléptico y cicatrizante por los griegos y romanos. También en la farmacología inglesa, como droga oficial, se incluyó en el siglo XVII. En la Segunda Guerra Mundial se empleó también en varias clínicas soviéticas para el tratamiento de la tuberculosis, debido a la disminución observada de los problemas pulmonares y la recuperación del apetito. En los Balcanes, como ven, también se ha utilizado para las heridas y quemaduras, dolor de garganta y úlcera de estómago. Y el primer trabajo con própolis se publicó en 1908, donde se empieza a hablar de las propiedades. Recordarles que el própolis o propóleo realmente es un material resinoso que se recolecta por las abejas de varias partes de las plantas, como los brotes. Lo que hacen es, la abeja lo mezcla con cera y con precisamente enzimas, con lo cual el propóleo lo que contiene son aceites esenciales, resinas, ceras, polen, sales minerales, azúcares y vitaminas. Y sí, recordarles una cosa muy importante, porque cada vez hay más pacientes que son alérgicos al gluten, es que no contiene gluten, con lo cual es útil para todos aquellos pacientes que sean celíacos. Y realmente, ¿cuál es el producto que utilizamos del propóleo? Pues fíjense, como ven ahí, es la nosamicina. Al final es un producto que se obtiene del propóleo, que al final son flavonoides del propóleo libre, y es realmente la única parte del propóleo que lo que hace es que actúa contra las bacterias gram positivas y gram negativas. Precisamente hay un método de extracción, que como ven ahí, que es el Dynamic Multi-Extracción, que es la fórmula mejor para obtener la nosamicina del propóleo, hasta el punto que aquí las sustancias activas son hasta 500 o 600 veces más potentes. Tienen una buena cinética molecular, tienen una máxima actividad a las dosis más bajas, una biodisponibilidad total, y las moléculas obtenidas son en estado puro, son metales pesados y precisamente sin alergenos. Bueno, recordarles simplemente que el propóleo o el propóleo tiene propiedades biológicas y farmacológicas, y sobre todo, básicamente, quedémonos con tres. Por un lado, que fortalece y activa nuestro sistema inmunitario, que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, con lo cual lo que hacen es calmar estados de dolor, y por otro lado, que tiene un efecto no solamente antibacteriano, sino que también se ha visto la posibilidad de antiviral, antifúngica y antiparasitaria. Respecto al efecto de antimicrobiano de la nosamicina, el propóleo precisamente lo que hace es actuar
no solo de una forma indirecta, sino también directa sobre el propio microorganismo. Pero el propóleo también precisamente lo que puede mostrar son efectos adicionales con los fármacos antimicrobianos, sobre todo con las fluoroquinolonas y con los beta-lactámicos. También el propóleo o própolis podría mejorar la eficiencia de los antibióticos utilizados en las infecciones urinarias y podrían representar precisamente una solución alternativa. Como ven ahí en esa imagen, la inhibición bacteriana de distintos antibióticos, precisamente donde están aislados junto a las bacterias, y cómo el extracto de propóleo tiene una eficacia similar a los antibióticos ahí descritos. Por otro lado, el efecto inmunomodulador de la nosamicina, ¿dónde radica? Pues fíjese, precisamente porque tiene una potencia la inmunidad innata, también porque potencia la producción de las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 6, lo que contribuye además a un reconocimiento de los microorganismos y la activación de los linfocitos, el hecho de la elevación de la interleuquina 1 y la 6. Y por otro lado aumenta la generación del peróxido de hidrógeno, que lo que hace es favorece la muerte de los microorganismos. O sea, como ven, tiene ahí una triple función precisamente muy perfectamente descrita. Bueno, como ven en esa imagen es simplemente para que vean cómo la nosamicina versus propóleo y el sulfato de streptomicina, pues ante un resultado de pruebas de actividad bacteriana frente a varios gérmenes, entre ellos el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus fecalis, E. coli, pues se ve cómo son similares en su efecto la nosamicina con el sulfato de streptomicina. El antibiótico, el problema que tiene es que evidentemente siempre puede provocar resistencia, mientras que la nosamicina tiene una actividad antibacteriana y precisamente evita no tiene los problemas como los antibióticos de resistencias. Con respecto a la combinación de los PAC y la nosamicina, recordarles que el própolis lo que hace es que potencia el efecto del arándano para tratar la infección del tracto urinario, lo que representa una nueva estrategia precisamente para prevenir las infecciones recurrentes del tracto urinario. Con lo cual el arándano más el propóleo es más efectivo contra el E. coli que si se utiliza por separado cualquiera de este tipo de productos. Precisamente la combinación del PAC y nosamicina, el efecto del arándano rojo y el própolis sobre la formación completa de biofilm del E. coli uropatógeno. Precisamente la cinética de formación del biofilm del E. coli uropatógeno es mucho menor si se utiliza conjuntamente el arándano rojo y el própolis. Bueno, precisamente la combinación de la PAC y la nosamicina, como pueden ver ahí, la suplementación, lo que hace es que reduce de una forma significativa la incidencia del tracto urinario durante los primeros 3 meses y retrasa precisamente la aparición de un nuevo episodio de ITU en el futuro. Como ven en la gráfica de la izquierda, se ve como los primeros 3 meses los episodios de cistitis es menor en todos aquellos que tomaron el propóleo más el arándano rojo, frente al grupo que tomaron placebo. Pero por otro lado, en la gráfica de la derecha vemos como el tiempo medio hasta la primera cistitis en día, evidentemente es mucho mayor en el grupo que toman arándano y propóleos, que prácticamente tardan 70 días, frente al grupo placebo, que es mucho menor. Por lo tanto, el aumento de la resistencia a los antimicrobianos ha estimulado precisamente el interés a la profilaxis no antibiótico de la infección del tracto urinario recurrente. Por un lado, el arándano rojo, como las proantecinidinas, como hemos dicho, que pueden inhibir la adherencia de las fimbrias P del E. coli a las células uroepiteliales, y como la fructosa, que contiene también puede inhibir la adherencia del E. coli por las fimbrias del tipo 1. Y por otro lado, el propóleo, por las propiedades, como hemos recordado anteriormente, inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antioxidante, antibacteriana, antiviral, antifúngica y antiparasitaria. Con lo cual, al final, el arándano por sí solo, si nos damos cuenta, no funciona en todas las cepas del E. coli, y el propóleo lo que hace es potenciar el efecto del arándano frente al E. coli uropatógeno, lo que representa, por lo cual, una nueva estrategia para prevenir las infecciones recurrentes del tracto urinario. Recordarles que el E. coli causa el 70 al 80% de la infección del tracto urinario
Que hay otros organismos implicados, no solamente el E. coli, como la Klebsiella, el Proteus o el enterococo, que vemos con tantísima frecuencia en la consulta, que también hay colonizadores vaginales como el ureaplasma y el micoplasma, y por último, con mucha menor frecuencia, la Pseudomonas aeruginosa. Y ahora sí, ahí tienen el producto que en breve van a tener en sus farmacias y que van a poder dispensar a sus pacientes. Por un lado, la combinación el Cisticran-NOS, que es una combinación de dos principios activos, de tal forma que cada 10 centímetros del jarabe contienen, como ven ahí, 72 miligramos de PAC, de proantocinidina tipo A, y por otro lado la nosamicina, 100 miligramos de nosamicina. Evita precisamente que las bacterias causantes de ictus se hiedran al tracto urinario. ¿Y realmente cuáles serían las indicaciones del Cisticran-NOS? Pues por un lado la profilaxis, la infección del tracto urinario bajo, por otro lado también como coadyuvante en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario bajo y recurrentes. Evidentemente también se puede utilizar como dosis después de tener una relación sexual, porque precisamente saben que el 80% de las infecciones urinarias ocurren en estas situaciones. La posología que deben emplear, pues como ven ahí, es cuando lo utilizamos coadyuvante con un antibiótico en los niños entre 3 y 12 años, tenemos que dar una dosis de 10 centímetros cúbicos al día durante 7 o 14 días, y en aquellas personas que tienen más de 12 años son 20 centímetros cúbicos al día también durante 7 o 14 días. Si lo utilizamos como preventivo, aquí la dosificación es distinta, porque serían 5 centímetros cúbicos al día en los niños entre 3 y 12 años, y podemos subir en los niños de más de 12 años y adultos a 10 centímetros cúbicos al día, y lo podemos utilizar durante 3 y 6 meses. Preferiblemente, como hemos dicho, la dosis es nocturna, porque la acción es mayor, y no se han descrito reacciones adversas significativas, por lo que Cisticran-NOS muestra una excelente tolerancia y solo puede haber de vez en cuando, alguna vez podemos ver una hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de sus excipientes. Por lo demás, la tolerancia es francamente buena. Ahora vamos a hablar de otro producto que es muy interesante, que es otro producto natural y que ustedes van a tener también ahí en breve en sus países, que es el ácido ursólico. Bueno, realmente, ¿cuál es la composición del ácido ursólico? Pues fíjense, primero tienen que saber que es una parte de una planta que es la Salvia officinalis. Bueno, pues el principio activo de esta planta es precisamente el ácido ursólico. ¿Y qué efecto tiene el ácido ursólico? Pues son básicamente tres. Tiene un efecto antiinflamatorio, antibacteriano y también antidescongestivo. Bueno, pues como pueden ver ahí en esa gráfica, ¿cómo se ve la actividad antibacteriana? Pues se ha visto que reduce la motilidad de las bacterias y su adherencia al epitelio. Sobre todo, como se ve en la gráfica, sobre estos tres gérmenes, sobre el E. coli, Klebsiella y el Proteus, y Morganella morgani y Enterobacter aerogenes. Como ven ahí el potencial que tiene la Salvia officinalis precisamente sobre ese tipo de bacterias. Pero no solamente eso, el ácido ursólico también tiene lo que hace, si ven en la gráfica de la izquierda, es que evita la adhesión de la cepa del E. coli a la célula euroepitelial, y es mucho mayor cuando está expuesto a 50 microgramos mililitro de ácido ursólico. Si ven en la gráfica a la derecha, se ve como hay unos cambios morfológicos observados en las cepas de E. coli cuando se cultivan la presencia del ácido ursólico. Se aprecia fácilmente cómo desaparece la cepa del E. coli según va transcurriendo el tiempo, lo que demuestra el efecto bactericida que tiene. Por otro lado, el ácido ursólico tiene un mecanismo de acción antiinflamatorio que es muy interesante, pues la fuerte actividad antiinflamatoria sobre todo se debe, entre otras cosas, a la inhibición de las enzimas, como ven ahí, la fosfolipasa A2 proinflamatoria. Con respecto a los estudios, no solamente se ha visto que básicamente la acción antiinflamatoria se desencadena por la reducción de las citoquinas TNF-alfa en los macrófagos, de tal forma que el ácido ursólico lo que hace es que inhibe la enzima, como hemos dicho, la fosfolipasa A2, que es antiinflamatoria, lo que supone una reducción de la citoquina TNF-alfa y, por tanto, una reducción del proceso inflamatorio.
También el ácido ursólico muestra prácticamente un 56% en la inhibición de la prostaglandina E2, con lo cual evita la inflamación. Con respecto a los estudios de ácido ursólico como actividad antiinflamatoria y sus metabolistas, se ha visto que cargan más la inflamación causada por la fosfolipasa producida, como hemos dicho, por el E. coli, inhibe la producción de la interleuquina 1 beta, 1,6, el interleuquina 6, la interleuquina 8, el TNF-alfa y la ciclooxigenasa 2. Precisamente se ve en la gráfica, vemos cómo cuanto mayor dosis de ácido ursólico, pues tiene mayor poder antiinflamatorio, de tal forma que con 100 miligramos es cuando se obtiene el mayor poder antiinflamatorio precisamente del ácido ursólico. Con respecto a los estudios de la actividad antiinflamatoria, se ha visto también que inhibe, como les he dicho anteriormente, la prostaglandina E2. Y por eso vemos como en la gráfica de la derecha, que según aumenta la concentración de ácido ursólico, más disminuye la producción de prostaglandina E2 y, por tanto, mayor poder antiinflamatorio del producto. Si ven aquí la farmacocinética del ácido ursólico, pues como ven, tiene un pico de concentración máxima a la hora, después de administrar local, una semivida media de alrededor de 4 horas, pero sobre todo lo más importante es que va bajando la concentración hasta las 12 horas. Ese es el motivo, como ahora veremos, por el cual el producto que lleva ácido ursólico conviene que lo tomemos en la fase aguda cada 12 horas. Simplemente como conclusión es recordarle que el ácido ursólico tiene un notable efecto antiinflamatorio al inhibir las citoquinas proinflamatorias interleuquina 8, interleuquina 6, TNK-alfa y ciclooxigenasa 2, con la reducción de prostaglandina 2 y la enzima fosfolipasa 2. El efecto antibacteriano y que aparte de más, una faceta importante es que el ácido ursólico tiene también un efecto antioxidante. Esto es importante porque mejora, por tanto, la regeneración fisiológica del epitelio. Y por último, actúa, por tanto, como antiinflamatorio y descongestivo del tracto urinario. Respecto a la actividad del ácido ursólico, por tanto, tenemos antiinflamatorio y descongestivo. ¿Qué ocurre? Que si unimos a esto las PAD del arándano rojo, tendremos un efecto sinérgico precisamente sobre la sintomatología de la infección del tracto urinario, cosa que es muy importante porque al final lo conseguimos con un producto natural, independientemente de que pautemos el antibiótico específico. Por último, ¿qué es lo que contiene entonces el Cisticram Plus? Que es el producto que precisamente lleva el ursólico y que ustedes van a tener ahí próximamente comercializado. Pues fíjense, cada comprimido contiene el extracto de arándano rojo americano, que equivale a unos 130 miligramos de proantocinidina tipo A, y el extracto de salvia, 50 miligramos, que equivale aproximadamente a 7,5 miligramos de ácido ursólico. Con lo cual, hay que tomar un comprimido cada 12 horas durante al menos 15 días consecutivos. Precisamente por eso la caja tiene 30 comprimidos. ¿Cuándo deberíamos utilizar entonces el Cisticram Plus? Pues ante una infección urinaria aguda, por supuesto, es un complemento al tratamiento antibiótico en un cuadro agudo de infección del tracto urinario bajo, no complicada. ¿Por qué? Porque hace una mejoría rápida de los síntomas al llevar el ácido ursólico, que como hemos dicho, tiene un efecto antiinflamatorio. También en pacientes con riesgo de ITU, porque cuando se le va a hacer un procedimiento quirúrgico, se puede también simultanear junto al tratamiento antibiótico que damos de una forma profiláctica. Los posibles efectos de Cisticram Plus pues realmente son muy bajos, porque tiene una excelente tolerancia. Raramente se describen diarrea, náusea, erupción cutánea, pero es una cosa muy rara de ver. No existe interacción con antibióticos como la amoxicilina o el cefaclor. ¿Alguna otra contraindicación? Pues evidentemente, como hemos comentado anteriormente, la hipersensibilidad a los principios activos de algunos de los excipientes. No utilizar si el paciente tiene una enfermedad grave de corazón e insuficiencia renal. No utilizar, como ya hemos dicho antes, por el arándano rojo en aquellos pacientes que tienen una predisposición constante a la formación de piedras en el riñón. Tampoco es no utilizar si se tiene una indicación de reducción de ingesta de líquidos debido a la posible retención de líquidos, edema en las piernas. Cuidado en aquellos pacientes, como hemos dicho, sobre todo el arándano rojo, cuando están anticoagulados sin toma anticoagulantes. La salvia puede interferir alguna vez
con los barbitúricos y las benzodiazepinas, por lo que se recomienda, no se recomienda la toma si se toma alguno de estos productos. Y, por supuesto, no hay estudios en la mujer embarazada, con lo cual, aunque posiblemente se podrían utilizar, pero al no haber estudios no podemos recomendarlos en este tipo de pacientes. Por último, hacer un resumen de las acciones. El arándano rojo de Ocáceas disminuye la capacidad de la adhesión del E. coli, por recordarle por las fimbrias del E. coli, y el ácido ursólico tiene la acción antiinflamatoria, acción antibiótica y una disminución rápida de la sintomatología. Vamos a concluir ya la charla simplemente con las conclusiones. Recordarles que el 50% de las mujeres a lo largo de su vida van a tener una infección del tracto urinario, que además el 30% de ellas pueden tener una infección del tracto urinario de repetición, que son más de 2 infecciones a los 6 meses o más de 3 a lo largo de un año, y que el 80% de las situ se producen precisamente después de una relación sexual. Recordar que el arándano rojo tiene un efecto antiadhesividad, que lo que hace es reconstruye la glucosamina a nivel vesical y que barre el E. coli intestinal. Por otro lado, recordarles cómo la nosamicina es un compuesto de bioflavonoides del propólis que mejora la eficiencia de los antibióticos, que tiene un efecto inmunomodulador, lo que hace es que aumenta las defensas, que actúa directamente, precisamente, también sobre los microorganismos. Recordarles el Cisticran NOS, que es el producto que van a tener ustedes próximamente, con PAC 72 miligramos, PAC tipo A, y con la nosamicina de 100 miligramos. Lo vamos a utilizar en profilaxis y como ayudante al tratamiento de las infecciones urinarias. Y por último, el ácido ursólico, recordarles que proviene de la planta Salvia officinalis y que tiene un triple efecto. Tiene por un lado un efecto antiinflamatorio, antibacteriano y antioxidante. Las dosis, recordarle que es el Cisticran Plus, el producto, que van comprimidos, que el arándano rojo son 130 miligramos de PAC tipo A y 7,5 de ácido ursólico. Muy importante, esto lo utilizaremos en las fases agudas de la infección porque, como hemos dicho que tiene un efecto antiinflamatorio, lo que hará será precisamente mejorar este tipo de infecciones. Y con esto yo doy por concluido la charla, y si hay algún tipo de comentario o alguna apreciación que quieran hacer de lo que yo he hablado, pues podemos tratarlas. Gracias. Agradecemos al doctor Ruiz por el tiempo y los conocimientos transmitidos esta noche. Pasaremos a realizar las preguntas enviadas por ustedes para que el doctor nos pueda apoyar con las mismas. La primera pregunta de Felipe Urrutia dice, ¿es válida la utilización previa de Cisticran Plus en procedimiento invasivo como una endoscopía o cistoscopía por un efecto antiinflamatorio? Sí, efectivamente, como hemos hablado, el ácido ursólico que tiene el Cisticran Plus precisamente lo que hace es disminuir la inflamación. Como siempre saben, siempre que hacemos una cistoscopia hacemos una profilaxis antibiótica precisamente para prevenir la infección, y precisamente con la utilización de este producto lo que podemos hacer es aumentar precisamente la prevención y sobre todo mejorar la inflamación, con lo cual siempre esa molestia cuando hacemos una cistoscopia pues efectivamente se reduce. Del Salvador tenemos una pregunta. Buenas noches. Solo una pregunta. Al disminuir el pH urinario, ¿tendrá a disminuir la formación de litos? ¿Hay evidencia de eso? A ver, no he oído bien la pregunta. A ver si me la podéis volver a transmitir. La pregunta, al disminuir el pH de la orina, o ¿por qué mecanismo hace que disminuya la formación de litos del medicamento? De cálculos. Sí, por favor, la moderadora me puede... Sí, usted me presta. Porque es que no la oigo bien desde aquí. La pregunta del doctor dice, al mejorar el pH urinario, ¿tendrá a disminuir la formación de litos? ¿Hay evidencia científica? Pregunta el doctor acá. Pues mira, sobre eso efectivamente no hay evidencia científica, y lo que sí que sabemos es que lo que sí que hace es que puede eliminar la formación de oxalato
en orina y evidentemente al aumentar la formación de oxalato, pues sí que puede favorecer también la formación de cálculos, ¿no? Ese es el motivo por el cual el arándano rojo hay que tener cuidado en ese tipo de pacientes. Evidentemente, claro, al reducir el pH, efectivamente podría ser interesante desde el punto de vista de la prevención de la formación de cálculos, pero por otro lado, no solamente reduce el pH, sino que aumenta la eliminación de oxalato, pues ya por ese rasgo precisamente no está indicado en ese tipo de pacientes. Ok, gracias, doctor. Continuando con las preguntas. Pregunta la doctora Marixa Pérez. ¿Se puede utilizar el Cisticram Plus antes o inmediatamente después de relaciones sexuales para prevenir las recurrencias? Sí, sí que se puede utilizar, pero sobre todo el que mejor iría sería el Cisticram NOS. Sobre todo porque Cisticram NOS, como hemos visto, se puede utilizar mucho más en prevención. El Cisticram Plus es sobre todo para el caso agudo, cuando tenemos una infección para evitar la inflamación y el dolor y la molestia, y en el caso del Cisticram NOS sí que podemos emplearlo para inmediatamente después de las relaciones sexuales, precisamente porque lo que hace es prevenir esas infecciones urinarias y por eso se utilizan habitualmente este tipo de soluciones precisamente para prevenir aquellas infecciones urinarias de repetición en los pacientes que tienen propensión a tenerlas. Ok, gracias, doctor. Continuando, tenemos otra pregunta, doctora Fabiola Enríquez. ¿Cuál ha sido su experiencia con estos productos en España? Bueno, realmente aquí en España se utiliza muchísimo. Se empezó a utilizar el arándano rojo hace ya aproximadamente 20 años y luego, evidentemente, pues la nosamicina y el ácido ursólico. Aquí se emplean bastante porque, pues igual que en todos los países, las infecciones urinarias son muy frecuentes. Prácticamente para nosotros los urólogos es una de las primeras causas de consulta y los resultados que hemos obtenido nosotros pues es francamente bueno, ¿no? No solamente desde el punto de vista de prevención, sino como hemos visto desde el punto de vista sintomático por su efecto antiinflamatorio. O sea que aquí en España se utilizan bastante y es una cosa muy normalizada y que en todas las farmacias haya ese tipo de productos y que los urólogos en España, pues aquí con mucha frecuencia, aparte del antibiótico, porque recordemos que al final para tratar una infección urinaria no se puede tratar solo con arándano rojo, evidentemente, y nosamicina, sino que tiene que ir asociado al antibiótico, pero sin embargo, desde el punto de vista de la fase aguda asociada al antibiótico y sobre todo desde el punto de vista preventivo, cuando no hay infección precisamente para prevenirla, pues los resultados que hemos obtenido aquí con este tipo de productos es francamente bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Otra pregunta del doctor Roberto Alvarado. Pregunta, ¿es posible o recomendable dar Cisticram Plus de entrada en lugar de antibióticos mientras se espera el urocultivo, por ejemplo? Bueno, la verdad es que, claro, el problema es que efectivamente se puede empezar a dar inmediatamente con tal de que tiene la sintomatología, precisamente porque por su efecto antiinflamatorio no va a empezar a disminuir el dolor y va a empezar a mejorar, ¿no? Con lo cual, si mientras que viene el cultivo, pues se puede utilizar y luego cuando tengamos el cultivo se puede dar perfectamente el antibiótico, con lo cual sí que efectivamente es correcto. Salvo que evidentemente tenga una sintomatología muy, muy florida, que evidentemente se recoge el cultivo y ya le tenemos que dar un antibiótico empírico, porque si la sintomatología es muy, muy, muy aguda, pues evidentemente tenemos que evitar que esa infección urinaria pues cree muchas molestias y claro, mientras recogemos el urocultivo pueden pasar varios días y aunque mejoremos con el ácido ursólico, pero sin embargo esa infección urinaria se puede complicar con una pielonefritis. Continuando. Pregunta el doctor Josué Chiquichón. Con respecto al arándano morado, ¿tenemos diferentes beneficios?
Bueno, estamos hablando del arándano rojo, porque el arándano morado precisamente saben que se utiliza, pero con otros fines, ¿vale? El arándano rojo se ha visto, por ejemplo, que también tiene, bueno, pues tiene un efecto bactericida sobre las bacterias que habitualmente atacan nuestro esmalte dental, con lo cual hay estudios precisamente en la prevención de la caries. Otro de los efectos que se ha visto es que también puede tener, contrarrestar el Helicobacter pylori, con lo cual en aquellos pacientes que suelen tener úlceras gástricas y problemas gástricos por el Helicobacter, pues ha visto que puede ser beneficioso. Y también hay estudios que empieza a ver con respecto al arándano rojo y la prevención del Alzheimer, ¿no? Son estudios muy interesantes y que están ahí. Como saben, el arándano morado, el arándano azul, que es otro tipo de arándano que no es el rojo, sí que se ha visto que tiene, este en concreto, sobre todo, tiene unos efectos muy beneficiosos respecto al tema vascular, con respecto al tema de la protección de la vascularización. Gracias. También nos pregunta el doctor Osvaldo Murcia, ¿se puede combinar el fluvoxato con Cisticran Plus o únicamente el Cisticran Plus? No, perfectamente, evidentemente se pueden emplear porque al final los dos lo que van a hacer es precisamente mejorar esa sintomatología. O sea que en principio no está contraindicado y se pueden utilizar perfectamente de una forma conjunta y sin ningún problema. Como ya hemos dicho, es en comprimidos y la utilización es un comprimido cada 12 horas. Tenemos otra pregunta. Doctora Noelia Montenegro. Buenas noches, doctor. ¿Tiene experiencias en las citoprostatitis? Bueno, pues sí, fijaros, sí que tenemos experiencia, aquí en España lo utilizamos, sobre todo cuando son, primero, cuando son evidentemente una prostatitis aguda. Evidentemente las prostatitis agudas habitualmente están producidas por gérmenes y entonces si nosotros utilizamos tandas de antibióticos que habitualmente son por un periodo más largo que una infección urinaria normal, pero evidentemente, por ejemplo, el Cisticran Plus va muy bien porque al tener ese efecto antiinflamatorio, evidentemente ante una prostatitis precisamente lo que hay es una inflamación de la próstata que está generada con mucha frecuencia por bacterias. Pero es que no es solamente eso, cuando no son bacterias y son las prostatitis bacterianas, pues también hay el Cisticran Plus puede venir bien por su efecto antiinflamatorio, con lo cual evidentemente esa es otra de las indicaciones posibles, que aunque yo no las he comentado, pero que sin embargo también pueden funcionar con este producto. Ok. Gracias, doctor. Pues ya no tenemos más preguntas. También pues como parte del equipo comercial de Mefasa Pharma Centroamérica, así como el Departamento Regional de Marketing, agradecemos su presencia y les recordamos que esta actividad fue gracias al patrocinio de Cisticran Plus, aunque creo que tenemos otra pregunta. La doctora Yamilet Sánchez pregunta, ¿hay estudios de las proantocianidinas embarazadas? Sí, bueno, sí. Sobre esto precisamente, pues sí que hay estudios y en la embarazada se puede utilizar precisamente el arándano rojo sin ningún problema. O sea que ahí no hay problema si se está utilizando. Como hemos dicho, donde no hay estudios es con respecto al tema del ácido ursólico. Y ahí, como no hay estudios al respecto, pues sí que en principio, aunque sabemos que evidentemente no tiene que haber ningún problema en la embarazada, pero no lo hacemos simplemente porque no hay estudios. Pero las PAC de arándano rojo, las PAC tipo A, se pueden utilizar perfectamente en una mujer embarazada, pero sin combinar evidentemente con el ácido ursólico. Gracias, doctor. Agradecemos el tiempo que usted nos ha compartido. Sabemos que esta hora es de madrugada en España. Por su tiempo también, por estar con nosotros. Y continuando, recordamos que esta actividad fue gracias al patrocinio de Cisticran Plus. Y como el doctor comentaba y reafirmaba, pues Cisticran Plus es una combinación sinérgica de arándano rojo y ácido ursólico.
Es único producto con triple efecto antiadherente, antiinflamatorio y antioxidante. Potencializa la acción del antibiótico en episodios agudos de infecciones del tracto urinario. La eficacia del arándano rojo, ahora con alivio de los síntomas. Y también es patrocinado por Cisticran Nox, que es una combinación sinérgica de arándano rojo con efecto antiadherente, más noxamicina con un efecto antiinflamatorio, antibacteriano e inmunomodulador. Único coadyuvante y profiláctico natural con el mejor perfil de seguridad en niños y en adultos mayores. Una presentación en jarabe, ideal para el paciente pediátrico y geriátrico. Esperamos que este evento haya sido de su agrado y espero tengan buenas noches y al doctor, pues, buenos días prácticamente. Gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Gracias.